La intervención de Gabriel Rufián que desencadenó el terremoto político del día no fue simplemente un ataque más, ni una frase ingeniosa destinada a viralizarse en redes. Fue un recordatorio brutal de algo que en España lleva demasiado tiempo intentando ocultarse bajo capas de protocolo, moderación calculada y reverencia institucional, que Juan Carlos I, durante décadas presentado como símbolo de unidad y modernidad, dejó tras de sí un rastro de comportamientos opacos, privilegios desorbitados y decisiones personales que jamás fueron explicadas con claridad al pueblo al que supuestamente servía. Y Rufián, con esa frase demoledora, perdió la vergüenza hace mucho. No hizo más que poner palabras a lo que millones de ciudadanos llevan sintiendo desde hace años. Lo que convirtió su intervención en un hito fue precisamente eso, expresar lo que la monarquía española ha intentado evitar que se diga en voz alta. Porque se puede hablar de errores, de torpezas, de escándalos aislados, pero cuando se dice que alguien perdió la vergüenza, se está hablando de moral, de ética pública, de responsabilidad institucional. Se está hablando de un límite traspasado y de una confianza traicionada. Y en un país donde la figura del rey emérito ha sido cuidadosamente protegida durante décadas mediante pactos tácitos entre partidos, periódicos, empresarios y élites varias, escuchar ese diagnóstico en el Congreso es una sacudida política de primer nivel. Rufián no improvisó. Cada palabra formaba parte de una estrategia discursiva bien construida, una que apuntaba directamente al corazón del problema, la impunidad. Porque si algo ha caracterizado a Juan Carlos I en toda esta polémica interminable es precisamente eso, la sensación de que vive bajo un paraguas institucional que lo protege de cualquier responsabilidad. Cuando decidió marcharse a Abu Dhabi, no hubo comparecencia, no hubo explicaciones, no hubo autocrítica. Solo una salida por la puerta trasera del Estado, diseñada para evitar que la sombra de sus escándalos contaminara la imagen de la institución. Pero esa estrategia, lejos de proteger la monarquía, la debilitó aún más. Porque la ciudadanía vio lo que era evidente, que el rey emérito podía irse del país sin rendir cuentas, mientras cualquier ciudadano que enfrentara una acusación tendría que responder ante la justicia. Ese contraste es precisamente el que Rufián explotó de manera tan efectiva. Su discurso no apuntaba a la vida personal del emérito, sino a lo que representa políticamente su huida. A ese mensaje implícito que envía a la sociedad, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que hay clases sociales blindadas ante la ley, que hay estructuras de poder que no aceptan ser fiscalizadas. Y cuando dijo que Juan Carlos I perdió la vergüenza hace mucho, estaba señalando el punto donde la monarquía dejó de ser una institución respetada para convertirse en una carga democrática. Lo que añade aún más potencia a la intervención es que se da en un momento donde la Casa Real intenta desesperadamente recomponer su imagen. Felipe VI, consciente del desgaste acumulado, ha tratado de presentarse como un monarca moderno, responsable, ejemplar. Pero la sombra de su padre es demasiado larga. Cada vez que surge una noticia relacionada con el emérito, la credibilidad del actual rey se tambalea. Y el PP, obsesionado con blindar la monarquía por puro interés ideológico, reacciona con furia cada vez que alguien cuestiona al rey emérito, como si defender a Juan Carlos fuera imprescindible para la estabilidad institucional, cuando es precisamente lo contrario. Su legado es el mayor lastre para la institución. Rufián conoce perfectamente ese mecanismo. Sabe que cada vez que menciona a Juan Carlos I, la derecha entra en estado de hiperdefensa. Sabe que el PP y Vox saltan a proteger al emérito como símbolo nacionalista, aunque sepan perfectamente que muchos españoles sienten vergüenza ajena por sus actos. Y sabe que introducir esa contradicción en el debate público debilita profundamente a la derecha, porque los obliga a defender lo indefendible. Un rey que se marchó del país para evitar dar explicaciones, cuyos movimientos financieros siguen envueltos en opacidad y cuyos amigos íntimos han sido protagonistas de algunos de los escándalos más incómodos de la historia reciente. Pero el verdadero impacto de la intervención no fue político dentro del Congreso, fue emocional fuera de él. La ciudadanía reaccionó de inmediato. Las redes se llenaron de comentarios celebrando que por fin se dijera en la Cámara lo que tantos piensan, que el emérito no solo cometió errores, sino que actuó durante años como si estuviera por encima de todo y de todos. Que la vergüenza no se pierde de un día para otro, sino que se va desgastando a base de decisiones personales que tienen consecuencias colectivas. Lo que dijo Rufián conectó con un sentimiento real, el cansancio ante los privilegios de las élites. Porque la figura del emérito no representa ya, para la mayoría, una historia de reconciliación o transición democrática, sino un ejemplo claro de cómo los poderosos siempre encuentran maneras de evadir la responsabilidad. Y en un país golpeado por crisis económicas, desigualdades crecientes y sacrificios constantes de la clase trabajadora, ese contraste es insoportable.
Que un ciudadano medio tenga que justificar hasta el último euro que recibe mientras un rey puede mover millones sin supervisión es una injusticia que erosiona la confianza en la democracia. Rufián, en su intervención, no solo habló de Juan Carlos I, habló de un modelo que se cae. De una España donde los privilegios ya no se aceptan sin cuestionamiento. De una ciudadanía que exige transparencia no como un lujo democrático, sino como un derecho básico. Y de una institución que pretende modernizarse sin asumir su pasado. Su mensaje fue claro: no hay regeneración posible mientras se sigan blindando figuras cuya conducta habría sido inaceptable en cualquier cargo público. Pero, además, su intervención reveló algo más: el miedo de la derecha a que este debate se normalice. El PP, que durante décadas sostuvo el pacto de silencio alrededor de Juan Carlos I, teme que hablar abiertamente de su legado abra la puerta a cuestionar la institución en su conjunto. Temen que la crítica al emérito se transforme en debate sobre la monarquía. Temen que ese debate desemboque en una exigencia de referéndum. Y temen, sobre todo, que la ciudadanía decida que ya no quiere una jefatura del Estado hereditaria. Por eso reaccionan con tanta virulencia. Por eso cada vez que alguien menciona a Juan Carlos I se desatan declaraciones airadas, discursos inflamados sobre la unidad de España y acusaciones absurdas contra los republicanos. El problema es que esa reacción solo confirma la debilidad del relato monárquico. Si fuese tan sólido, no necesitaría tanto escudo. El eco de las palabras de Rufián se extendió más allá del hemiciclo porque coincidieron con una realidad que nadie puede negar: que la impunidad es incompatible con la democracia. Que el respeto institucional no se regala, se gana. Y que la confianza pública se construye con transparencia, no con silencios pactados. La reacción a las palabras de Rufián no tardó en extenderse como un incendio político que tocó todas las capas del sistema, desde los partidos, hasta los tertulianos, pasando por la propia calle. Pero lo más interesante no fue la respuesta airada de la derecha, que se podía prever, sino el silencioso temblor interno que se generó en sectores que, hasta ahora, habían preferido mirar hacia otro lado cada vez que se mencionaba el nombre de Juan Carlos I. Porque lo que hizo Rufián, al afirmar que el emérito perdió la vergüenza hace mucho, no fue abrir un debate nuevo, fue obligar a que por fin se escuchara el debate que la sociedad llevaba años teniendo sin altavoces institucionales. La derecha reaccionó como si hubiera recibido una afrenta personal, como si atacar al rey emérito fuera atacar a España. Vox, como siempre, optó por el maximalismo. Hablaron de traición, de odio a la nación, de la típica narrativa identitaria que intenta convertir a cualquier figura de la derecha, aunque sea un rey con un historial opaco, en un símbolo patriótico intocable. El PP, en cambio, tuvo un problema más complejo. Intentaron defender al emérito sin defenderlo, proteger la institución sin mencionar los escándalos, reivindicar su papel histórico sin hablar de su huida. Era un ejercicio comunicativo imposible, una especie de contorsionismo narrativo que no convencía ni a los suyos. Porque ¿cómo se defiende lo indefendible? ¿Cómo se justifica que un jefe de Estado abandone el país en plena ola de cuestionamientos sin ofrecer una sola explicación pública? ¿Cómo se sostiene un relato de ejemplaridad cuando incluso los medios más monárquicos admiten que su conducta fue inaceptable? La incomodidad se notaba. Algunos dirigentes del PP optaron por repetir el típico mantra de «hay que mirar al futuro», como si el pasado no fuera parte esencial de una institución que se legitima precisamente en él. Otros hablaron de ataques interesados, pero no pudieron nombrar que parte de las palabras de Rufián no era cierta. Y otros, simplemente, guardaron silencio. Porque, en el fondo, saben lo que sabe todo el mundo, que el emérito no es víctima de una campaña, sino protagonista de sus propios actos. Y que la vergüenza que perdió hace mucho tiempo es algo que ningún discurso político puede maquillar. Mientras la derecha trataba de apagar el incendio con gasolina, en medios de comunicación de perfiles muy distintos empezó a surgir una reflexión inesperada. ¿Por qué es tan difícil hablar de Juan Carlos I con normalidad democrática? ¿Por qué, en una democracia avanzada, la figura de un exjefe de Estado no puede ser analizada, criticada o señalada como cualquier otra figura pública? Ese cuestionamiento, que durante décadas estuvo prohibido en ciertos espacios mediáticos, comenzó a expandirse con rapidez. Tertulianos que antes pasaban de puntillas por el tema ahora se atrevían a señalar que la transición se construyó sobre silencios que tenían fecha de caducidad, y que tal vez esa caducidad había llegado. Editoriales que evitaban mencionar al emérito ahora, hablaban abiertamente de la necesidad de que España se mire al espejo. Y periodistas que llevaban años investigando al rey sentían, por fin, que no estaban empujando solos contra una pared de silencio institucional. Pero donde realmente se notó el cambio fue en la ciudadanía. Porque las palabras de Rufián fueron una especie de catalizador emocional.
Miles de personas que no suelen intervenir en debates políticos se sintieron identificadas con la idea de que el emérito perdió la vergüenza. No como insulto, sino como diagnóstico. Un diagnóstico que encaja perfectamente con lo vivido: los viajes de lujo, las cuentas opacas, los amigos poderosos, los regalos millonarios, las grabaciones comprometedoras, y todo envuelto en un silencio oficial que parecía más propio de una monarquía medieval que de una democracia del siglo XXI. La generación más joven, en particular, reaccionó con una mezcla de incredulidad y desprecio. Para quienes han crecido en plena crisis económica, viendo a sus padres sufrir recortes y precariedad, y a ellos mismos atrapados en trabajos temporales o alquileres imposibles, el hecho de que un exrey pueda disfrutar de una vida de lujo en el extranjero es una provocación. Para ellos, la monarquía no es símbolo de unidad ni de estabilidad, es símbolo de privilegio. Y las palabras de Rufián conectaron directamente con ese sentimiento generacional de hartazgo. Es importante entender que este choque no es simplemente ideológico, es generacional, es moral, es estructural. El emérito representa un modelo político basado en el blindaje, la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Un modelo que contrasta de forma radical con las demandas de las generaciones actuales, que exigen transparencia, igualdad ante la ley y meritocracia real. Y cuando un modelo político colisiona con una nueva cultura democrática, el resultado es inevitablemente un conflicto. Lo que hizo Rufián fue acelerar ese conflicto, darle nombre, verbalizarlo en el lugar donde más incomoda, el Congreso. Mientras tanto, algunos sectores del periodismo conservador empezaron a matizar sus posturas. No atacaron al emérito directamente, pero introdujeron expresiones como errores del pasado, situaciones lamentables o conductas inapropiadas. Esas frases, que hace pocos años habrían sido impensables, revelan que incluso los defensores de la monarquía saben que el relato anterior ya no sirve, que el mito del rey campechano se ha roto para siempre, que sostener su figura sin matices es insostenible, y que el debate sobre su comportamiento no se puede silenciar eternamente. Por otra parte, la izquierda vio en este episodio la confirmación de que el debate republicano ya no es marginal ni emocional, es estructural. Ya no se basa en argumentos abstractos sobre modelos de Estado, sino en hechos concretos sobre responsabilidad, igualdad y ética pública. Cuando un exjefe de Estado actúa como si estuviera por encima de la ley, el debate republicano deja de ser ideológico para convertirse en una exigencia democrática. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La república ya no es una bandera, es una respuesta lógica. En este punto, la figura de Juan Carlos I se ha convertido en una anomalía histórica difícil de sostener. Es casi imposible justificar que una persona que ha estado en el centro de escándalos internacionales pueda mantener un estatus institucional privilegiado. Es imposible explicar que alguien pueda abandonar el país sin comparecer ante el Parlamento. Es imposible sostener que la monarquía trae estabilidad cuando es precisamente su exjefe quien genera más inestabilidad emocional y política. La intervención de Rufián no creó esta contradicción, la expuso. Mientras tanto, el PSOE, atrapado en su tradicional equilibrio entre defender la institución y reconocer la necesidad de reformas, intentó restar dramatismo. Hablaron de respetar a todas las instituciones, de mirar hacia adelante, de no reabrir heridas. Pero esas palabras sonaron viejas, desfasadas, desconectadas de una ciudadanía que ya no acepta discursos de paternalismo institucional. El PSOE se enfrenta a un dilema: seguir protegiendo un modelo que se agrieta o empezar a aceptar que la monarquía, tal como está diseñada, no es sostenible en el siglo XXI. Y ese dilema se les hace cada vez más difícil de ocultar. El gran impacto de las palabras de Rufián, sin embargo, se mide en otro plano, el cultural. Porque señalar al emérito no solo remueve estructuras políticas, también remueve estructuras simbólicas. El rey ya no es un icono intocable. Es un sujeto político como cualquier otro. Y cuando el símbolo cae del pedestal, la institución queda desnuda. La derecha teme ese proceso porque sabe que la monarquía no se sostiene solo con leyes, sino con emociones. Y esas emociones están cambiando. El eco de las palabras de Rufián siguió creciendo, no como una polémica pasajera, sino como una ola que empezaba a arrastrar décadas de silencios, pactos no escritos y narrativas oficiales que ya no convencen a nadie. La frase Juan Carlos perdió la vergüenza hace mucho se convirtió en un punto de inflexión porque, por primera vez en un espacio institucional, se verbalizó de forma directa lo que millones de personas comentaban desde hacía años en sus casas, en las redes, en las universidades, en los bares, que la monarquía española, tal y como fue diseñada tras la dictadura, se sostiene sobre una base de privilegios que un país democrático no puede seguir aceptando.
Lo que hizo Rufián fue romper la barrera del tabú. Durante décadas, hablar críticamente del rey era casi un sacrilegio mediático y político. La transición instauró un marco comunicativo donde el monarca estaba protegido no solo por la ley, sino por un consenso simbólico. Era la figura que trajo la democracia, el garante de la unidad, el árbitro neutral. Pero ese consenso se fracturó hace años, y lo que quedaba era un cascarón vacío, un relato que ya nadie creía, una historia oficial convertida en dogma sin conexión con la realidad. Por eso sus palabras resonaron tanto, porque llegaron justo cuando más falta hacía que alguien, dentro del Congreso, dijera en voz alta lo que la sociedad ya sabía. Mientras tanto, Juan Carlos I seguía en su cómodo exilio dorado, apareciendo ocasionalmente en regatas, eventos exclusivos o fotografías cuidadosamente filtradas para mantener la ilusión de normalidad. Pero la normalidad no se puede fabricar cuando el país entero sabe que el exjefe de Estado vive fuera no por elección, sino para evitar la presión de responder ante la opinión pública. Esa huida voluntaria, que la Casa Real intentó vender como un gesto responsable, fue interpretada por la ciudadanía como lo que realmente fue, un escape. Un escape de las consecuencias políticas, sociales y éticas de sus actos. La figura del emérito hoy genera más rechazo que respeto, más incomodidad que admiración. Incluso entre sectores tradicionalmente monárquicos hay un sentimiento de decepción silenciosa, un reconocimiento tácito de que Juan Carlos dinamitó su propio legado. Y es importante entender esa fractura emocional, porque las instituciones no se sostienen solo con leyes, sino con afectos. Cuando esos afectos se rompen, la institución queda desnuda. La intervención de Rufián golpeó precisamente ese punto. Recordó que el rey emérito no solo cometió errores, sino que traicionó la confianza de un país que durante décadas lo trató con una indulgencia excesiva. En este clima de descrédito, la derecha reaccionó como siempre lo hace ante cualquier crítica a la monarquía, cerrando filas de manera automática, casi reflejo. Pero esa defensa visceral, más emocional que racional, dejó al descubierto su verdadero miedo, que el debate sobre el emérito derive en el debate sobre la institución. Saben perfectamente que la figura de Felipe VI es más frágil de lo que aparentan sus discursos grandilocuentes. Saben que la monarquía, hoy, se sostiene por inercia, no por convicción. Y saben que cada defensa absurda que hacen del emérito erosiona aún más la legitimidad del actual rey. Si defienden al padre, manchan al hijo. Si se desmarcan del padre, rompen el relato que lo sostiene como guardianes de la España eterna. Es un callejón sin salida. Esa tensión quedó expuesta en declaraciones torpes de dirigentes del PP que intentaban presentar al emérito como víctima, como si hubiera sido injustamente tratado por los medios o por la izquierda. Pero esa estrategia fue un fracaso total. La ciudadanía no ve en Juan Carlos a un perseguido, sino a un privilegiado. No ve un acoso, sino una indulgencia insoportable. No ve un héroe caído, sino un hombre que vivió décadas rodeado de lujos, amistades peligrosas y falta absoluta de transparencia. Los intentos del PP de maquillar esta realidad solo lograron aumentar el ridículo y la desconexión con el sentir social. Rufián, por su parte, supo aprovechar esa desconexión. Su intervención no fue solo una crítica al emérito, fue una radiografía de la España actual. Una España donde la gente exige igualdad ante la ley, donde los casos de corrupción ya no pasan desapercibidos, donde la ciudadanía está más informada que nunca, donde los privilegios heredados despiertan rechazo y donde la figura de un rey que vive en un palacio extranjero simboliza precisamente lo contrario de lo que la democracia debería representar. Su mensaje conectó porque captó esa demanda de dignidad política que recorre el país desde hace años. En la calle, las reacciones fueron inmediatas. Muchos ciudadanos sintieron que, por fin, en el Congreso se hablaba sin complejos. Que ya no se temía decir la verdad por miedo a ofender a una institución caduca. Ese sentimiento de alivio colectivo es clave para entender la potencia de las palabras de Rufián. La ciudadanía no quiere ver políticos callando por conveniencia. Quiere ver políticos diciendo lo que creen, aunque incomode a los poderosos. Y en este caso, el poderoso incómodo era el rey emérito, que durante décadas vivió en un pedestal artificial del que ahora cae con estrépito. Las redes sociales amplificaron este proceso hasta convertirlo en un fenómeno cultural. Clips de la intervención se viralizaron en cuestión de minutos. Memes, análisis, montajes y reflexiones se multiplicaron. Muchos usuarios jóvenes, que nunca vivieron la transición y que no tienen ninguna conexión emocional con la figura del emérito, celebraron abiertamente que alguien pusiera palabras a su hartazgo. Para ellos, la monarquía es algo que heredaron sin votar, sin decidir y sin justificar. Y ver a un político cuestionar ese símbolo con claridad fue una bocanada de aire fresco.
Mientras tanto, algunos medios internacionales comenzaron a recoger la intervención, destacando la erosión de la figura del rey emérito y el crecimiento del debate republicano en España. Aunque muchas veces se tiende a minimizar estos ecos internacionales, lo cierto es que tienen impacto. La reputación exterior de la monarquía importa, especialmente en una institución que ha intentado proyectar una imagen de modernidad. Ver cómo otros países señalan el deterioro ético de Juan Carlos I hace que el debate interno sea aún más inevitable. La cuestión central es que la figura del emérito está completamente politizada, pero no porque la izquierda lo haya decidido, sino porque sus propios actos lo politizaron. Cada escándalo, cada contribución opaca, cada viaje sospechoso, cada relación con empresarios, cada revelación en la prensa convirtió a Juan Carlos en un actor político involuntario. Y cuando un exjefe de Estado arrastra consigo esa carga, la institución que representa se ve arrastrada también. La onda expansiva de la intervención de Rufián no se detuvo en los días posteriores ni se desinfló como un escándalo más, de esos que el sistema político español absorbe, maquilla y olvida con facilidad. Esta vez no. Esta vez la frase «perdió la vergüenza hace mucho» no solo señalaba a Juan Carlos I, sino a un país entero que llevaba décadas cargando con una mochila de silencios estratégicos, pactos no escritos y reverencias automáticas hacia una institución que ha vivido más del mito que de la transparencia. Por eso el impacto fue tan fuerte, porque no se trataba de un exabrupto, sino de un diagnóstico. Una verdad tan evidente que solo necesitaba ser dicha para que todo el mundo la reconociera. Las reacciones siguieron multiplicándose y profundizando el debate. El PP, atrapado entre su necesidad de defender la monarquía como símbolo identitario y el lastre que implica defender al emérito, entró en un bucle de respuestas cada vez más incoherentes. Un día defendían a Juan Carlos como si fuera un héroe nacional, otro día evitaban mencionarlo para no incendiar más la polémica. Vox, por su parte, insistía en el relato apocalíptico, que criticar al emérito es atacar a España, como si España fuera una persona concreta y no una comunidad plural que exige responsabilidades. Esa incapacidad de formular argumentos sólidos revelaba que no estaban defendiendo a Juan Carlos por convicción, sino por reflejo ideológico. Era un acto de nostalgia política más que una defensa racional. Pero lo más interesante fue la reacción en círculos tradicionalmente moderados. Editoriales que durante años habían protegido a la monarquía comenzaron a introducir matices críticos. Opinadores de centro reconocieron que la figura del emérito estaba dañada más allá de cualquier reparación posible. Algunos incluso admitieron que la Casa Real cometió un error histórico al permitirle marcharse sin dar explicaciones, porque ese gesto, lejos de proteger la institución, la hundió moralmente. Cada palabra de ese debate era una piedra más en el derrumbe del relato oficial construido durante décadas. Mientras tanto, la ciudadanía siguió apropiándose de la conversación. Las redes sociales se convirtieron en una especie de foro democrático donde miles de personas debatían sobre el futuro de la monarquía, la necesidad de un referéndum, la comparación con otros países europeos y la urgencia de una regeneración institucional profunda. Lo que antes era una conversación marginal, reducida a intelectuales o sectores militantes, se había convertido en una conversación transversal. Gente de todas las edades, ideologías y orígenes opinaba sobre el modelo de Estado. Y eso es precisamente lo que más teme la derecha, que el debate se vuelva democrático, popular, cotidiano. Porque cuando eso ocurre, ya no se puede controlar desde arriba. La figura del emérito, en este contexto, pasó de ser un tema polémico a convertirse en un símbolo del desgaste de una forma de hacer política basada en la impunidad. Juan Carlos I ya no es solo un personaje histórico, es el espejo donde se refleja lo que España no quiere seguir siendo. Su vida de lujo en el extranjero, su ausencia de explicaciones públicas, su relación con fortunas opacas y amistades peligrosas, y su papel en escándalos financieros son elementos que ya no se pueden barrer bajo la alfombra. El país cambió y los límites de tolerancia también. Su nombre se convirtió en sinónimo de privilegio injustificable, y eso ningún comunicado de Zarzuela podrá revertir. La Casa Real, silenciosa y rígida como siempre, intentó mantener la distancia. Felipe VI siguió con su agenda institucional, intentando proyectar normalidad. Pero la normalidad no se proyecta, se construye. Y la suya está construida sobre una base cada vez más débil, porque por mucho que el actual rey quiera desvincularse del pasado de su padre, la institución es una continuidad. No existe la monarquía de Felipe y la monarquía de Juan Carlos, existe la monarquía, en singular. Y ese singular es precisamente lo que está en crisis. Cada crítica al emérito es una crítica al modelo, porque es el modelo el que permitió que el emérito actuara como actuó sin consecuencias. En ese contexto,
las palabras de Rufián adquieren aún más relevancia. No fueron un gesto aislado, sino el reflejo de un país que ya no soporta más opacidad. Un país donde cada vez más gente entiende que hablar del pasado no es revanchismo, sino higiene democrática. Que la transparencia no es un ataque, sino una obligación institucional. Que el silencio, lejos de proteger, pudre. Y que la democracia no puede permitirse zonas intocables. Esa es la fuerza del republicanismo actual, ya no es ideológico, es ético. En los días posteriores, varios movimientos sociales retomaron sus campañas por un referéndum sobre la forma de Estado. No como una ruptura inmediata, sino como una exigencia democrática básica. Preguntarle al país si quiere seguir con un modelo heredado del franquismo o si prefiere construir uno basado en la elección ciudadana. Esa pregunta simple, tan evidente desde un punto de vista democrático, es la que aterra a los partidos conservadores. Porque saben que, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta podría no ser la que ellos desean. La intervención de Rufián también generó un efecto espejo en el PSOE. Sectores del partido, especialmente los más jóvenes y municipalistas, empezaron a hablar abiertamente de la necesidad de revisar la relación con la Casa Real. No de abolir la monarquía inmediatamente, pero sí de asumir que el partido no puede seguir actuando como si la institución estuviera impoluta. Ese debate interno, aunque soterrado, es muy significativo. La izquierda institucional está empezando a reconocer que la monarquía no es sostenible si no se somete al mismo nivel de transparencia y exigencia que cualquier otra institución democrática. Y mientras tanto, los partidos republicanos, ERC, Bildu, Sumar, Podemos, observaron el cambio cultural con una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Saben que no basta con criticar al emérito, hace falta construir una alternativa republicana creíble, sólida, moderna, que hable de derechos, de igualdad, de instituciones abiertas, de participación ciudadana. Saben que tienen la oportunidad histórica de liderar un debate que ya no es marginal, sino central. Y saben que el emérito, con cada escándalo que sale a la luz, es su mejor argumento. A nivel cultural, el cambio también empezó a notarse en el humor, el cine, la música, la literatura. La figura del rey emérito se convirtió en un símbolo satírico, un personaje que aparece en memes, monólogos, canciones. Y cuando una figura de poder se convierte en un tema humorístico recurrente, pierde autoridad. La sátira es una herramienta política potente porque rompe la solemnidad que sostiene a las instituciones autoritarias. El rey dejó de ser respetado no solo por sus actos, sino por la incapacidad de la institución para entender que la sociedad ya no cree en figuras sagradas. Lo que está ocurriendo no es una crisis puntual, sino una transformación cultural profunda. Una transición, en el sentido literal de la palabra. España está saliendo de la sombra del relato mitificado de la transición del 78 y entrando en una etapa donde las instituciones ya no se legitiman por su historia, sino por su comportamiento presente. Y en ese presente, la monarquía está suspendida. El episodio generado por Rufián fue un acelerador, un catalizador, pero la materia inflamable ya estaba acumulada. Cada escándalo del emérito, cada silencio institucional, cada defensa irracional de la derecha, cada evasiva del PSOE.